Seguimos comenzando esta mitad de semana bien acompañados. Agradecemos la presencia, el madrugón de Iván Carrino, economista. Un placer, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Bien? Manuel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias por estar aquí. Iván, estamos en el desarrollo de este año, el segundo, ya comenzando este segundo ciclo, de este segundo mandato del Ejecutivo, con muchos aciertos, con asignaturas también pendientes, con una economía, una actividad económica que no termina de repuntar, la inflación que va cediendo, pero también quizás no en los plazos que la ansiedad contenida de todos los sectores que están involucrados estaba necesitando. ¿Cuál crees que va a ser el ritmo de desarrollo en este 2017, además con el condimento de la política, de las elecciones en el medio, ¿no? Sí, la verdad que esperemos que ese condimento no embarre la cancha. La verdad que la política suele embarrar la cancha, los gobiernos quieren ganar elecciones. Mira, lo que vino pasando por lo menos los últimos años es que los gobiernos es lo que se llama el ciclo económico político. Una idea que desarrolló un economista norteamericano hace un tiempo, que es durante los años electorales los gobiernos expanden el gasto, se meten en déficit, la economía crece, bueno, o digamos la actividad económica crece. Año por medio acá. Claro. Entonces cada 2 años tenés un mega gasto, mega déficit, actividad económica recalentada, pero después el año que no es electoral es el año del ajuste, de la recesión, del estancamiento económico. Por eso es que en los últimos 5 años la actividad económica estuvo estancada como promedio, porque tenías un año de creación y un año que bajaba. Esperemos que este año no estemos de vuelta en el mismo sendero de crecemos para no crecer, sino que se trate de un crecimiento, que ya todos más o menos tenemos el consenso de que la economía va a crecer este año, pero de que sea permanente, es decir, que también volvamos a crecer en 2018 y que el gobierno, aunque la primera pregunta tuya era cómo ves la evolución, bueno, todo va a ser de manera gradual, porque el gobierno ya dijo que había tomado el camino gradualista. Me acuerdo en las elecciones estaba el debate, shock o gradualismo, y parecía que Scioli era el gradualismo y Macri era el shock. Finalmente ganó Macri y digamos que se han cansado de decir que van a ser gradualistas. Entonces yo los resultados, que creo que las medidas van por lo menos en una buena dirección, van a ser graduales, ¿no? Por eso, digamos, el ritmo de las cosas cuando los vamos a ver que van a empezar a mejorar, digamos, va a ser gradual. Así que, bueno, algunas un poco que fueron de shock, por ejemplo, la salida del cepo, con vértigo, pero por suerte con buenos resultados. Hay otras que en este gradualismo también da cierta duda, escepticismo respecto al destino final, ¿no? Hablamos del gasto público, año electoral que se sobredimensiona, pero ya viene elevado. Nunca encontró hasta el momento, creo, una curva de descenso. Bueno, ahí... Y es una bomba difícil, ¿no?, de desactivar. Sí, ahí coincido con vos, ¿no? La parte del cepo fue de shock. Y bien que haya sido así, ¿no? La verdad que tener controles de cambios es algo, una anormalidad a nivel mundial, no servía para nada, generó muchísimos más problemas de los que intentó solucionar y no solucionó los que quiso solucionar. Entonces, la verdad, desastroso, mejor deshacerse de la medida, te deshiciste de la medida y el mercado cambiario hoy, digamos, está más tranquilo que nunca. Las reservas crecen. Incluso ahora aparece la preocupación de que el dólar no suba. Bueno, los argentinos vamos cambiando de humor muy rápido, ¿no? Y el segundo tema también, digamos, lo más gradualista ha sido la parte fiscal. Es decir, Argentina tiene enorme gasto público, tiene un problema financiero, el gobierno, que es que no le cuadran las cuentas hace muchos años, eso ha generado inflación, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Como queremos bajar la inflación, ya exigimos menos del Banco Central, pero el gobierno tiene que acudir a la deuda porque todavía no redujo ese agujero fiscal. Y como decía vos, el gasto público sigue siendo alto, la única promesa de acá para adelante es que va a empezar a crecer menos. Por ejemplo, el presupuesto del año 2010 para este año dice que el gasto total del gobierno va a crecer un 22%, como promedio, que eso está en línea con la inflación promedio. Entonces, más o menos, entre que se va a mantener y que va a caer un poquito, ¿sí? ¿Y por dónde va a estar ese ajuste también gradual? Bueno, por el lado de los subsidios económicos, de las tarifas, es decir, de tratar de subsidiar menos ese sector. ¿Y cómo va a sobrevivir el sector? Bueno, cobrando precios más razonables a los consumidores, especialmente los que estamos en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Iván, y en este gradualismo también se termina siempre pateando para adelante la pelota de la reforma impositiva, porque hay también una voracidad fiscal para justamente paliar este rojo en las cuentas públicas
y se sigue postergando la llevada a la práctica justamente de retocar la presión impositiva para todos los sectores de la economía, que estamos hablando de más competitividad, más renta en definitiva. Exactamente, ¿no? O sea, hace al despegue. Pero claro, digamos que los países se tienden a diferenciarse y a ser más competitivos por la presión fiscal, es decir, los impuestos funcionan como una mochila para una persona que va a salir a correr, ¿no? Entonces, si le pones más impuestos, la mochila es más pesada, el tipo corre más lento. Si la mochila es más, digamos, liviana, el tipo puede correr más rápido y es probable que gane la carrera. Argentina cobra, el gobierno nacional, provincial y municipal, digamos, si vos considerás a todos, se cobran alrededor de 96 impuestos diferentes. Y la presión tributaria, es decir, la recaudación sobre el PBI, está en alrededor de 35-40%, ¿sí? Entonces, estamos a niveles de países desarrollados, pero somos un país en vías de desarrollo, que tiene que crecer mucho todavía para alcanzar el desarrollo. Entonces, como decir, necesitamos bajar los impuestos, eliminar muchos impuestos, ¿sí? Para poder crecer, para tener más competitividad y para ser más ricos. Fíjate que siempre se habla del ingreso disponible. Es el PBI sacándole los impuestos, es decir, es como mi ingreso pero sin impuestos. Bueno, el ingreso disponible con menos impuestos es más grande, entonces con menos impuestos somos más ricos, tenemos más capacidad de consumo, más capacidad de inversión y más capacidad de ahorro. Ahora, claro, como el agujero fiscal es tan grande, la reducción de impuestos cuesta, aunque vale decir que se eliminaron retenciones el año pasado, se ha modificado el impuesto a las ganancias, es decir que en algo nos movimos en la buena dirección. Pero falta mucho más. Ahora justo esta mañana estaba leyendo que se está pensando en la idea de eliminar el impuesto al cheque, como que es algo que está sobre la mesa del Ministerio de Hacienda, ojalá, y también se está pensando en ver cómo se cambia ingresos brutos, ¿no? Que es un impuesto muy distorsivo, que está en cascada y que es bastante malo para la competitividad. Hay un gran sinfín, ¿no? De gravámenes que habría que ir viendo. Obviamente. Con el tiempo, y con el tiempo, bueno, que juega en contra, en definitiva, porque estamos hablando. IVA también, en determinados sectores, productos. No, obviamente que el IVA, digamos, también tendría que bajar, pero ese no tengo información de que esté sobre la mesa del gobierno, sería ideal también, ¿no? En el corto plazo. Iván, ¿cuál es el punto de equilibrio en la balanza comercial, exportaciones, importaciones? Y en este sentido, puntualmente, ¿cuál es el equilibrio con el tema importaciones? ¿Cuál es la verdad de esta milanesa? Teniendo en cuenta, hay muchos sectores aquí, opiniones encontradas. Sí hay que tener también una libertad en lo que son las restricciones, en las medidas proteccionistas. Esto, si se liberan más las importaciones, favorece la competitividad, hace que se bajen también algunos precios, algunos márgenes de ganancia que son abismales. Aquí en nuestro país hay productos que se pagan sumas siderales si los comparamos con lo que es el valor externo y el margen de productividad que tiene también cada sector. ¿Cuál es el punto de equilibrio justamente para que haya una libertad de mercado, pero no haya abusos tampoco, ni tampoco pérdida de empleo? Sí, pero ahí yo creo que hay un gran mito instalado, ¿sí? Que creo que es un mito que, digamos, recorre los sectores académicos, pero me parece que está muy, digamos, utilizado por los sectores del lobby, que lo único que hacen es cabildear al gobierno para buscar privilegios y prebendas, ¿no? Entonces, ¿de quién hablo? De todos esos empresarios que no quieren la competencia internacional. Entonces empiezan a usar de rehenes a los empleados. No, mire que si usted abre, todo el mundo va a quedar en la calle. Bueno, pero eso ignora las cosas que no se ven de los países abiertos en términos comerciales, ¿no? Es decir, si una empresa no es competitiva frente a la competencia internacional, es probable que cierre sus puertas una vez que vos te abras. Es decir, 100 empleados van a quedar en la calle, asumámoslo, es decir, van a quedarse sin trabajo en el corto plazo. Sin embargo, la apertura, como vos decías, genera menores precios. Es decir, nosotros sabemos que los precios en países como Estados Unidos, los precios de producción en China, ¿sí? Es decir, los precios en otros países son mucho más bajos que acá, o por lo menos en muchos sectores son mucho más bajos. Y digamos, hay estudios dando vuelta, e incluso la misma CAME, que es un ente, digamos, que suele hacer lobby a favor de frenar las importaciones, en el año pasado mostró una lista de precios Argentina versus China, y uno veía las diferencias y podíamos llegar a pagar hasta un 80% más barato, por ejemplo, por la ropa. Entonces, ¿qué pasa cuando los consumidores argentinos pagan 80% menos por sus consumos? Bueno, tienen ese 80% disponible para hacer otros gastos, ahorrarlos, ¿sí? O invertirlos en su propio negocio.
Entonces yo partí de la base de que había 100 personas que se iban a quedar sin empleo. Bárbaro. Ahora, en acto seguido, vos tenés gente que tiene 80% en su bolsillo. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Si lo gasta en otros bienes de consumo, ¿sí? Hay que producir esos nuevos bienes de consumo, es decir, que estas 100 personas van a encontrar trabajo en esos nuevos sectores. Si los ahorran en el banco, la tasa de interés va a bajar, eso va a generar mayor crédito y mayores inversiones, es decir, mayor demanda de mano de obra, que va a tener que ir a contratar a estos 100 personas que se quedaron sin trabajo. Y si lo invierte en su propio negocio, va a tener que salir a contratar gente para desarrollar su negocio. Entonces también va a estar pidiéndole a esas 100 personas que se incorporen a su proyecto propio. Entonces, vos tenés una nula relación entre apertura comercial y desempleo. Y esto es un dato que se verifica también si ves lo que pasa en los países abiertos al mundo. Los 10 países más abiertos al comercio internacional, es decir, que más bajos aranceles cobran, ¿sí? No tienen ningún problema de desempleo. Claro. Es más, incluso ahí tenés a Hong Kong o Singapur o Austria que tienen tasa de desempleo por debajo del 4%. Es decir, un sueño para la Argentina, que no tiene tasa de desempleo del 4% hace, no recuerdo la historia, pero fácil hace 20 años. Ni que hablar del tema ciencia ficción, este capítulo aparte, ¿no? De lo que teníamos en Tierra del Fuego con el tema tecnología, y también todo el mito que hay respecto, bueno, importaciones, empleados locales. Bueno, pero nos queda un capítulo para desarrollar otra vez, ¿te parece? Dale, totalmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer. Iván Carrino, economista, con nosotros en esta primera edición de Rural Noticias, que sigue minutitos más después de la pausa.